Ahora llegamos al momento donde abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. Y los invito a que vayan conmigo mientras continuamos en nuestra serie de Primera de Corintios al capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y voy a leer inicialmente los versos del 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 15, versos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por este tiempo tan especial que no tomamos, Señor, como algo sencillo y algo normal. Es el hecho sobrenatural de que tu iglesia está reunida hoy, tú estás en medio de nosotros y escuchamos tu voz y estamos listos para aplicarla. Y esa es la oración, Señor, ahora. Que tú hables de manera clara a pesar de mí y que todo esto, Señor, sea para tu gloria y tu honra, pero también para nuestra acción, para nuestro consuelo, para nuestro compromiso delante de ti. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos ahora en tu palabra y quita todo, Señor, lo que nos distraiga en este momento, porque queremos escucharte, queremos escuchar a nuestro Dios hablándonos al oído en este momento. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Les confieso, yo me estoy poniendo más viejito. Y creo que se nota cada día que me miro en el espejo. Pero me doy cuenta que mientras más viejito me voy poniendo más nostálgico. Hay memorias y momentos, imágenes que me causan más emoción que lo que me causaban antes. Me llegan más a menudo recuerdos de caminatas que hacía con mi papá en la mañanita. Recuerdo que estaba muy cansado, pero ahora las aprecio más. Cuánta sabiduría en esas caminatas a las 6:30 de la mañana. O jugar a béisbol con mis amiguitos por todo el verano. Cuánta diversión de la buena. O hacer viajes por toda la isla, conociendo las diferentes provincias con mi familia, disfrutar de la creación de Dios. O las reuniones del grupo de jóvenes de la iglesia, las esperaba con ansias. Ese sábado en la noche todavía las recuerdo hoy, el tiempo de comunidad con otros creyentes. Pero también me llega a la mente la leche hervida de mi abuelita. Mi abuelita hacía la leche, pero ella la ponía a hervir en una olla en la estufa y era algo mágico. Yo todavía no puedo explicar cómo ella lo hacía, pero me llegan todo ese tipo de recuerdos y por supuesto, uno de los más importantes, me llega el recuerdo del día que vi a Yami en ese campamento de jóvenes y mis ojos se quedaron fijos. Y recuerdo ese momento de enamorarme con gracia, como algo que el Señor me ha dado. Así que definitivamente es verdad la frase de recordar es vivir. Yo creo que es verdad. Pero recordar estas cosas en cierto modo me ayuda hoy a dar gracias a Dios, pero también me ayuda a seguir adelante en el presente, en la etapa en que Dios me ha puesto hoy.
Entonces, ante tantas situaciones que se habían presentado en la iglesia de Corinto, ante las dudas que seguían enfrentando aún en la parte final de la carta, como vamos a seguir viendo hoy, los creyentes de esta iglesia necesitaban recordar lo importante. En el inicio del capítulo 15, más que nostalgia que yo les acabo de describir, Pablo les recuerda a ellos y a nosotros hoy que hay un mensaje fundamental con un contenido único que produce una transformación única en los seres humanos, y es el Evangelio de Cristo. Y en medio de sus dudas, ellos necesitaban recordar que ese Evangelio los mantenía firmes. Y es el gran reto que nos presenta el pasaje de hoy. La gran idea, recuerda, el Evangelio de Cristo que nos transforma también nos mantiene firmes en la verdad. Y hoy vamos a verlo dividido en esas tres partes. Recuerda lo importante. Recuerda que somos sostenidos en el Evangelio. Recuerda que vivimos vidas en el Evangelio basadas en la verdad, pero también que hemos sido transformados por pura gracia de Dios. Y no hay forma de sonreír cuando digo la palabra gracia. Y espero que sea lo que el Señor haga en tu mente. Mientras estuve estudiando, meditaba tanto en la gracia que he quedado maravillado, y espero que tú también experimentes eso hoy a través de este pasaje. Recuerda lo importante. Miren lo que dice el verso 1 otra vez. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Parecería que hace muchísimo tiempo que vimos el capítulo 1 de esta carta. Hace muchos meses. Pablo iniciaba la carta diciéndole a los hermanos en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él le decía que por la obra de Cristo ustedes han sido santificados y que por la gracia de Dios en Cristo han sido llamados a una comunión en Él. Y luego, en medio de todo esto que él comenzó tan bonito en el capítulo 1, hemos entrado como en un camino bien pedregoso. Un camino con muchas rocas, con muchas distracciones. Reportes que Pablo había recibido. Instrucciones y correcciones que él tenía que darles. Divisiones que se habían detectado. Prácticas arrogantes de su propia libertad. Egoísmo rampante. Pecado dentro de la iglesia. Dones que no edificaban y reuniones desorganizadas, para llegar ahora a este punto en el capítulo 15, donde él les dice, ahora les hago saber, hermanos. En otra versión dice, permítanme recordarles, mis hermanos. Es como si Pablo hace un alto en el camino de corrección que ha venido haciendo a través de toda esta carta, y le dicen, un momento, mis hermanos, permítanme recordarles el evangelio que ya yo les había predicado. Este recordatorio él lo hacía en medio de otra situación que parecía presentarse. La gente de Corinto no acaba, ¿verdad? Ya hemos visto de todo tipo de problemas, pero ahora había otra situación, y era el tema de la resurrección de los muertos. Se recuerdan que la ciudad de Corinto era una ciudad multicultural, muy influenciada por los griegos y romanos, el imperio romano activo, los griegos, incluso creyentes gentiles. Y en todo este mundo se afirmaba la inmortalidad del alma, pero la veían el alma como prisionera del cuerpo. Ellos no podían entender la idea de que habría una resurrección física de los muertos. Algunos de ellos ni siquiera entendían que había vida después de la muerte. Todo esto se está entrando, personas que vienen de este trasfondo dentro de la iglesia, o personas fuera de la iglesia que influyen de esta forma. Pero ¿qué pasa? Aún dentro de los judíos que mayormente sí creen en la resurrección, había otro grupo que eran los saduceos que tampoco creía ni afirmaba la resurrección corporal. Así que el capítulo 15 completo va a ser una defensa total a la doctrina cardinal del cristianismo de la resurrección de los muertos. Así que por las próximas 2 semanas, vamos a estar viendo este capítulo que está dedicado a defender la idea de la resurrección. Pero ¿cómo comienza Pablo? Buscando el terreno común que había entre él y la iglesia.
entre los creyentes que han sido salvos. Si yo les dije que había un camino pedregoso, yo lo percibo como que Pablo tomó el pico y la pala y en este momento hizo un hueco, excavó y le dicen, vamos a ver otra vez cuál es el fundamento de todo este camino que estamos recorriendo juntos, mis hermanos. Vamos a entender cuál es el corazón de la fe de ustedes. Si ustedes van a poder entender la resurrección, necesitan recordar lo que ya se les ha dicho. Quiero volver al tema más importante, el evangelio. Evangelio significa, si no sabías hoy, simplemente buenas noticias. Buenas nuevas que se usaban en el mundo antiguo para anunciar, hay un nuevo rey, buenas noticias. O hay ganamos la guerra, buenas noticias. Y aquí Pablo está aplicándolo al cambio que ocurre a través de la salvación en Cristo. Buenas nuevas, buenas noticias ofrecidas en una cruz sangrienta y en una resurrección gloriosa a personas que estaban muertas. Es como si él les dijera en esos versos 1 y 2, mis hermanos corintios, mis hermanos en Greenville, miren sus vidas y miren cómo han sido impactadas por el evangelio. Podemos ver ese impacto aún desde el verso 1, donde hay una secuencia clara. Evangelio predicado. Estamos aquí en el pasado, ¿verdad? Conjugando en el pasado. Pablo dice en Hechos que enseñó durante más de un año en la sinagoga una y otra vez, predicaba este mensaje de salvación a estas personas en Corinto. Ese evangelio que había sido predicado fue recibido. Algunos no creyeron, pero definitivamente algunos sí creyeron porque Pablo le escribe una carta a una iglesia establecida en este momento, en ese lugar. Vieron dos cosas en el pasado, predicado, recibido, pero que tiene una consecuencia en el presente. Ese evangelio que recibieron, en ese evangelio hoy están firmes. Ese evangelio que habían recibido en el pasado tenía una consecuencia clara en el presente. Podían estar sostenidos en lo que creían a pesar de las presiones que pudieran estar enfrentando. Pero algo interesante, en el verso 2 dice, por este evangelio también son salvos. Pero es aquí la forma en que se presenta aquí, incluso en otras versiones, dice están siendo salvados. Hay un presente continuo. Le estoy aquí a los que odiaban la clase de español en la escuela, este pedacito no le está gustando mucho, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un hecho pasado que miramos una sola vez en nuestras vidas. El evangelio que fue predicado y recibido me impacta hoy y me sigue impactando cada día de mi vida si soy creyente. La salvación la tenemos que ver de esta forma en tres tiempos. Fuimos salvos por la obra de Cristo una vez y para siempre, mis pecados perdonados. Estoy siendo salvado mientras soy santificado por la obra del Espíritu en mi vida y seré salvado para siempre cuando sea glorificado y este cuerpo de carne y este cuerpo que falla sea completamente removido delante de la presencia de Dios. Así que Pablo les dice, esta es la secuencia. Predicado, recibido, hoy están firmes y siguen siendo establecidos por la obra de una sola buena noticia de salvación en Cristo. Y al final del verso 2, después de la secuencia, él le da la condición. Él le dice, si retienen la palabra que les prediqué. Una condición que debe ser evidente en la vida de una persona que ha sido transformada por la verdad del evangelio es un apego y una retención de la verdad central del evangelio. Decía un pastor que no podemos creer verdaderamente en las verdades radicales de Cristo sin que haya un efecto radical, drástico o incluso devastador sobre nuestras propias vidas. Y Pablo decía al final, si esto no está sucediendo, si esta condición no se está cumpliendo, hemos creído en vano. Y yo creo que esa era una de las grandes preocupaciones. Si ustedes leen la carta de Pablo, él dice, no sea que todo esto se haya hecho en vano. No sea que todo esto se haya hecho sin un pensamiento cuidadoso y sin un propósito. Y es algo que en el mismo capítulo 15 él va a decir, si no hay resurrección, nuestra fe es vana o inútil. Recibir el evangelio, ¿verdad? Pero retener la verdad del evangelio mientras somos santificados, innegociable.
La perseverancia es la marca distintiva de aquellos que han atesorado la verdad del Evangelio en sus corazones de una forma real. ¿Significa esto que leímos ahí que una persona que verdaderamente creyó en el Señor puede llegarse a decir en un punto que ha creído en vano? No realmente. La persona que no se aferra firmemente a esta verdad puede ser que haya tenido una fe, pero una fe vacía, no una fe que salva. Porque no es lo mismo oír hablar del Evangelio, ni siquiera mencionar la palabra Evangelio, que creer y vivir por el Evangelio. Me recuerda cuando yo estaba en la escuela que asignaban a grupos o a personas individuales hacer exposiciones. Te daban un tema, África, habla de África. Y uno, por lo menos en mi caso, yo me aprendía, en mi país se dice, me embotellaba. Me aprendía todo eso y simplemente llegaba al día de la exposición y lo soltaba. Pero a los 3 días no me recordaba nada, todo era vano. Había sido un estudio para salir del paso. Pablo está diciendo la misma realidad aquí. Ante algo tan glorioso que ha sido predicado, que han recibido, que los mantiene firmes, es necesario entonces que vaya acompañado de una vida que retiene la verdad. Él le dijo a los filipenses en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Te da ánimo ese verso hoy? Somos un trabajo en progreso, pero con un final asegurado, porque estamos en las manos del alfarero que está haciendo una obra en nosotros que a veces no comprendemos mucho, pero es basada en una verdad fundamental, clara y específica, que es la obra de Cristo por nosotros. Es como si en estos 2 versos iniciales, Pablo les dijera y nos dice a nosotros hoy, miren sus vidas. ¿Ustedes han visto el impacto del Evangelio en sus vidas? ¿Han visto esa secuencia que se presenta ahí? ¿Han visto la condición que se espera de aquellos que creen? Es como si él le dijera, miren sus vidas, ustedes y nosotros necesitamos el Evangelio diariamente. No podemos ver estas buenas noticias como algo que necesitábamos en un punto específico de mi vida, que miramos con nostalgia y que nunca volveremos a él. Dijo un autor, el Evangelio es más que el ABC de la vida cristiana, es el A a la Z de todo lo que hacemos como creyentes. No son viejas noticias, son buenas noticias. No son como en mi país se usaban los periódicos viejos para limpiar las ventanas. El Evangelio no es eso. El Evangelio son buenas noticias vibrantes, buenas noticias que cambian personas, buenas noticias que mueven corazones, buenas noticias que cambian pasiones, buenas noticias que me dan firmeza en mi vida ante tantas pruebas y vicisitudes que todos enfrentamos. Este versículo nos presenta 2 escenarios. Este verso 2. O estamos con una fe vacía, sin un propósito claro, o tenemos una verdadera fe en Cristo, donde hemos recibido ese Evangelio y ahora vivimos sostenidos en la verdad. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Es el Evangelio una noticia vieja o una noticia buena en tu vida? Recuerda lo importante, vivimos sostenidos por el Evangelio, pero miren lo que sigue diciendo el verso 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Cuando dice Cefas ahí se refiere a Pedro, lo mismo que conocemos como Pedro. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Es como si ese camino que él se había parado, el pico y la pala, y excavar y enseñarle, ese es el fundamento, ahora él lo toma en la mano, toma el paquete en la mano que había ahí y dice, miren el símbolo, dice de primera importancia. En otra versión así, dice así acerca del verso 3. Cuando aquí dice en primer lugar, lo que quiere decir es de primera importancia. Aquí no estamos hablando de asuntos que tú puedes dejar a un lado
o que tú puedes debatir si como creyente yo puedo creer en el Evangelio o no. No, son asuntos de primera importancia. En su viaje al pasado, él les recordaba que él había entregado un mensaje que él también había recibido. Si este Evangelio los va a mantener firmes y aferrados a la verdad, él procede ahora a describirles porque es un Evangelio verdadero y es confiable. Y él menciona los hechos del Evangelio, las partes principales. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, se le apareció a muchas personas. Él está diciendo, este mensaje que yo recibí no es un mensaje nuevo, una revelación nueva que yo tengo hoy para los corintios o para las personas en Greenville que están leyendo esta palabra hoy. No es un mensaje recién inventado, es un mensaje cardinal, fundamental, que trastorna todo y que es repetido una y otra vez porque es un acto único el que hace Cristo por todos nosotros. En un momento Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso les hablamos a ustedes. Es un anuncio histórico, bíblico y verificable. Me recuerda como Lucas en un momento le decía a Teófilo, he investigado cuidadosamente todo lo que te voy a escribir para que sepas la certeza de las cosas que se te han enseñado. Así que vemos aquí, mis hermanos, que tenemos que recordar que este evangelio en el que estamos sostenidos firmemente es un evangelio que está basado en verdades verificables, bíblicas e históricas. Decía que es recibida de Dios. En Gálatas 1, Pablo decía, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Él decía incluso si escuchas otra cosa que sea anatema, que sea maldición, cualquier otra palabra que se diga diferente a esto. Él da esa idea, es un evangelio recibido que es repetido. Da confianza a eso. Pero sigue diciendo una y otra vez, según las escrituras. ¿Lo vieron ahí en el mismo pasaje? Según las escrituras, se repite una y otra vez. Pablo quizás aquí está con la idea de conectar todo lo que ellos conocían como escritura, que era el Antiguo Testamento. Aquí todo se une de forma perfecta y dice, todo lo que se había dicho acerca de este Cristo se ha cumplido. Quizás él pensaba en Isaías 53:5, que él decía, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Cientos y cientos de años antes se hablaban de hechos que Pablo ahora puede decir con confianza, según las Escrituras. Toda la historia del plan de redención, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a esta verdad del Evangelio. Pero él también decía, no solo fue recibida basada en las Escrituras, sino que es verificada por testigos. Como ven ahí, constantemente, si miran en sus Biblias, ahí aparece la palabra apareció. Apareció a diferentes grupos, a individuos, a grupos de personas. Una y otra vez se da esta idea de que él apareció a personas después de su resurrección, incluso algunos que vivían en ese momento. En los primeros dos versos decía, mira tu vida impactada por el Evangelio. En esos versos del 3 al 7, él dice, ahora mira la obra de Dios y mira las pruebas tangibles de que esto que creemos y nos ha impactado es verdadero y duradero. Pero te estarás preguntando hasta ahora, hemos dicho la palabra evangelio ya como 45 veces en estos minutos. Pero mientras vamos formando esta definición, ¿cuáles son realmente esas buenas noticias? Y yo te diría hoy que esta buena noticia trae el mensaje más importante que toda la humanidad, y a veces decimos toda la humanidad y nos excluimos, todos nosotros necesitamos saber que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios y viviendo en tinieblas, Dios por su misericordia, como dice ahí, envió a su único Hijo en la cruz para morir por tus pecados, por los pecados que tú merecías morir, luego ser levantado del sepulcro para tener victoria sobre la muerte
y darnos en Cristo un regalo gratuito de vida eterna. Y la respuesta que conlleva esta noticia es arrepentimiento y fe. Y esa frase que dice ahí, yo quiero que la consideremos. Cristo murió por nuestros pecados. No hay nada más poderoso que tú puedas escuchar que esa frase. Cristo murió por los pecados tuyos y míos. Hemos recibido esta salvación porque Él nos amó primero. Y eso también es verdad hoy. Cristo murió por tus pecados. Y es importante que admitas esto delante de Dios hoy, que eres un pecador que necesita un Salvador. Eres un pecador separado de Dios que necesita un mediador. Uno que murió, pero que venció la muerte. Para que mueras de una vez y para siempre al poder del pecado y resucites a una nueva vida en Él. Recuerda, vivimos hoy basados en la verdad única y eterna del Evangelio de Cristo. ¿Te da ánimo eso? Y quiero que finalmente meditemos en la última parte, en los versos del 8 al 11. Quiero que lo mires en tu Biblia o en la pantalla, pero que mires cada palabra que se dice aquí y la compares incluso con tu propia vida. Decía el apóstol Pablo, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Miren el impacto en sus vidas, ya lo había dicho. Miren la prueba de por qué el Evangelio impacta. Y Pablo terminaba en una parte muy personal aquí. Ahora miren mi propia vida. Cristo se ha aparecido a muchas personas, dice el pasaje. Pero en el verso 8 Pablo dice que se apareció a él como a alguien que ni siquiera merecía, a alguien como nacido fuera de tiempo. Iba en un camino a Damasco donde iba a seguir persiguiendo y haciendo daño a la obra misma de Dios. Y Pablo ahora da el testimonio de lo que este don de gracia hizo en su vida. Pablo le decía, recuerden, la transformación que experimentamos es por pura gracia de Dios. Cristo también se le apareció como a uno nacido de tiempo, no como el proceso de gestación normal que vivieron los otros apóstoles que acompañaron al Señor Jesús en su ministerio. La autoridad de su apostolado, de la cual muchos querían dudar en ese momento, era un producto directo de la gracia de Dios, transformando todo lo que Él era. Y dice ahí que esa gracia lo transformó no para ser pasivo, sino para ahora trabajar incluso más que los otros apóstoles. Pero con una claridad de propósito especial. Él decía, al final del día, si son ellos o soy yo, lo importante es que el Evangelio sea predicado y que ustedes crean. Qué declaración tan poderosa que muestra toda la secuencia, la condición y el apego a la verdad. Pablo decía, recibí el Evangelio, Cristo se apareció en mi vida, conocí la verdad, ahora vivo sostenido en esta verdad y trabajo con diligencia para proclamar la gracia que me salvó en Cristo. ¿Saben qué pasó ahí? Dios cambió a un terrorista en un misionero. Dios cambió a uno que presenció la muerte de creyentes y les hacía la vida imposible y los transformó en una persona que escribió palabras inspiradas que estamos leyendo en el día de hoy. Y por eso él decía esa frase tan poderosa, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Puedes decir tú eso hoy? Soy lo que soy quien soy, porque Dios en su gracia obró en mi vida de una manera que yo no podía. Mis hermanos, tenemos que entender de acuerdo a estos versos que no merecemos nada.
Pablo decía, yo soy el más insignificante de todos porque yo sé, yo conozco mi corazón, yo sé lo que hago cuando nadie me ve. Yo conozco las cosas que hacía cuando todos me veían. Yo soy el más insignificante. Pero entendamos primero eso, no merecemos nada si vamos a ser transformados por su gracia. Pero también entendamos algo, no merecemos, pero Dios trabaja en casos que parecen imposibles. De nuevo, estamos leyendo un caso que parece imposible. ¿Cómo alguien que rechaza fervientemente algo puede ser cambiado a amar tanto una verdad que está dispuesto a morir por ella? Piensa en tu vida hoy también. Quizás tú crees ser ese caso perdido. Quizás tú crees ser esa persona a la que es imposible cambiar o salvar. Nunca veas tu vida como un lugar imposible para que Dios obre en su gracia, incluso hoy. Nadie es tan bueno como para merecer esta gracia. Nadie puede haber vivido una vida tan perfecta, creciendo en una familia cristiana, aprendiéndose versículos bíblicos. Nadie es tan bueno como para no necesitar ser transformado por esta gracia de Dios. Nadie puede pararse delante de Dios y decir, yo soy lo que soy por lo que he hecho. Pero tampoco nadie es tan malo como para no poder recibir esta gracia de Dios. Tu pecado es grande, la gracia de Dios aún más grande. Tu pasado, puedes vivir hoy las consecuencias de tu pasado, sí, pero puede ser limpiado de una vez y para siempre y hecho parte de una familia que va a disfrutar la eternidad con su Salvador. No hay nada imposible para Dios, incluso personas como tú y como yo, que sabemos quiénes somos. Dios nos conoce mejor que nosotros y provee regalos de gracia a través de este evangelio por el cual Pablo decía, mis hermanos, tengo que recordarles esto, tengo que abrir un hoyo en el suelo, tengo que excavar la verdad, tengo que traerle el fundamento en la cara, tengo que recordarle los hechos básicos, porque sin esto estamos perdidos. Si no hemos entendido el evangelio, si no los hemos experimentado, si no hemos entendido que somos pecadores muertos que necesitan un Salvador, nunca vamos a poder experimentar la riqueza de pertenecer a la familia de Dios. Nunca. Pero hoy te lo digo de todo corazón con la palabra. Pídele, Señor, ruégale, Señor, quiero experimentar esa gracia que yo no merezco. Solamente puedo venir a ti pidiéndotela. Fíjense, miren con sus ojos. Yo quiero que ustedes hagamos este ejercicio juntos. Miren cómo comienza el verso 9. Pablo decía, porque yo soy el más insignificante. ¿Y cómo comienza el verso 10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El porque yo soy tal persona cambia a pero por la gracia de Dios esa persona ahora es otra. El porque de razones que podemos dar hoy cambia a un pero glorioso que solamente es posible por la obra de Cristo. No hay salvación fuera de Él. No hay nada que podamos hacer fuera de su gracia. Por su gracia soy lo que soy, queriendo decir, yo solamente dependo de alguien fuera de mí para traerle propósito a mi vida. Y si ya has creído, también es el tiempo de retomar la verdad del evangelio y repetirla una y otra vez cada día en nuestras vidas. Cuando llega el desánimo, cuando llega ese pecado con el que estamos luchando, que la lucha parece tan complicada, cuando hay relaciones que se complican y se hacen tan difíciles, tenemos que recordar una y otra vez la verdad del evangelio. Tenemos una y otra vez que recordar que si he recibido gracia, voy a mostrar gracia. Que si he recibido gracia, su gracia me sostendrá aun cuando yo no lo esté sintiendo. Es un hecho verificable, objetivo, histórico. Cristo salva pecadores. Cristo sostiene creyentes. Cristo preserva a los que perseveran. Y todo esto ocurre cuando somos transformados por gracia. La gracia de Dios define nuestra identidad y la gracia de Dios es eficaz. Es una gracia que ahora nos capacita para trabajar por Él y vivir vidas cambiadas. Recuerda, el evangelio de Cristo que nos transforma también nos mantiene firmes. Eso no es nostalgia, es gracia experimentada.
Y esa gracia a veces se experimenta solos en nuestra habitación. Cuando estamos delante del Señor con la máscara quitada. Cuando estamos delante del Señor como desnudos ante su presencia. Cuando no tenemos que impresionar a nadie. Ahí es que tenemos que decirle, Señor, por tu gracia yo soy lo que soy. Yo no soy lo que pretendo aparentar o lo que pretendo ser. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. ¿Han oído ese himno? Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Ese himno lo escribió una persona llamada John Newton. John Newton era alguien que era dueño de esclavos. Imagínense este tipo de personas. Tenía esclavos debajo de él, de quienes se aprovechaba. Y hubo un momento que hubo una tormenta en la que él iba y él dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y saben qué pasó? Él dijo que su vida fue cambiada y transformada por la gracia de Dios. Dejó de ser dueño de esclavos y se convirtió en un predicador de la palabra. ¿Casos imposibles? Sí. ¿Dios obrando en lo imposible? Exactamente. Y él decía en uno de sus sermones, que él estaba predicando este mismo pasaje, y él decía, yo no soy lo que debo ser. Porque eso nos carga mucho, muchas veces. Yo no soy lo que podría ser. Yo no soy lo que deseo ser, Romanos 7. Yo no soy lo que espero ser. Pero yo no soy lo que una vez fui. Aunque no soy todo eso, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Que Dios nos ayude a poder decir eso con tranquilidad y contentamiento. Señor, yo no soy lo que quisiera ser, pero tu gracia es suficiente para yo entender que soy lo que soy y vivo en obediencia a ti, aunque mi potencial no lo esté viviendo en el día de hoy. ¿Te da ánimo eso? ¿Te da esperanza? ¿Te da libertad? Pero si tú no estás en Cristo hoy, no puedes decir esta frase. Y por eso necesitas gracia. Y por eso necesitas que este evangelio sea recibido, que ha sido predicado hoy. Pero ahora necesitas responder en fe y en arrepentimiento para que puedas estar firme ahora en la verdad y no en la confusión. En nuestro caminar con Dios, pongamos nuestros ojos en Él, en el poder de su gracia. Porque si nos seguimos mirando a nosotros mismos y nuestros fracasos, siempre estaremos desalentados, siempre. Esa es la diferencia en nuestra vida como creyentes. Nuestra fuerza proviene del más fuerte, que es Dios, que da gracia, y no del más débil, que somos nosotros, que necesitamos gracia. Así que te animo también a que transmitas, como vimos hoy, que repitas este evangelio a otros y ser un testimonio creíble de la gracia de Dios. Que el mundo escuche esta semana y todas nuestras vidas, aún con nuestros hechos, con nuestras palabras, que el mundo escuche, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios he sido transformado, he sido cambiado, pero por un contenido de un mensaje que dice, hubo uno que tomó tu lugar en una cruz para perdonar tus pecados y ya no hay que hacerlo uno mismo en el día de hoy. Hubo uno que resucitó, que vamos a seguir viendo en las próximas semanas, las pruebas de esa resurrección, pero hubo uno que resucitó para que mi resurrección futura con Él esté asegurada. No solo es que Él cambia nuestras vidas ahora, Él las cambia para siempre. Esa es la gracia de Dios. Recuerda lo importante hoy. No nos perdamos en lo importante, iglesia. Podemos hacer muchas cosas, muchas actividades, pero si no tenemos claro el evangelio, la salvación, la eternidad, la comunidad que puede escuchar este mensaje puede estar en juego hoy si no recordamos lo importante. Y quiero ahora que oremos y tomes este tiempo personalmente, mira tu vida delante del Señor, quita toda distracción de medio tuyo y simplemente dile, Señor, mira mi corazón, mira mis luchas, mira mi vida, mira mi incapacidad. Y te pido, Señor,
que tú me ayudes a experimentar la dulzura de tu gracia. Que tú le digas de manera personal al Señor, Señor, yo por muchos años te he servido, pero no había entendido lo que significa realmente ser salvo. Siempre había creído que era por mis obras. Siempre había creído que yo podía lograrlo yo mismo. Y te pedimos, Señor, que tú quites esa mentira de nosotros y nos des la libertad que podemos experimentar en ti. Pero también, Señor, si hay algunos que están orando ahora mismo diciendo, Señor, pero ¿cómo yo puedo dejar ese vicio? ¿Cómo yo puedo dejar esa situación que me ata? ¿Cómo yo puedo experimentar una vida nueva cuando la vida actual parece que me tiene apresado? Te pido, Señor, que esa persona pueda experimentar tu gracia hoy, que solamente es posible por la obra de Cristo. Señor, salva hoy a las personas que necesitan entender que tienen que ser perdonadas para no experimentar una condenación eterna. Te pido, Señor, que sanes nuestros corazones y como creyentes hemos vivido en un mundo donde no apreciamos tu gracia o donde no la vemos necesaria. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar las cosas que son importantes. Salva, Señor, sana, preserva y danos el gozo de tu salvación al experimentar una gracia inmerecida. Nos has dado tanto, Señor, que solo podemos responder en adoración en este momento, cantándote a toda voz, levantando nuestras manos, diciendo, tú eres Dios y nosotros somos pecadores que te necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.